Hola, me llamo Carla, tengo 28 años y nunca pensé que me encontraría en una situación tan caótica como esta. Mi familia siempre ha sido un hervidero de chismes, secretos y tensiones ocultas, pero esta vez todo escaló a un nivel que supera cualquier novela de televisión. Todo empezó hace 2 meses, durante una de esas reuniones familiares interminables. Estábamos en casa de mi abuela, celebrando su cumpleaños número 75. La casa estaba llena de gente, risas y el aroma de tamales recién hechos. Mi prima Daniela, de 22 años, no estaba tan animada como de costumbre. Se veía nerviosa, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Me llamó la atención porque Daniela siempre había sido la chispa de las reuniones, la que organizaba los juegos y contaba chistes. Decidí acercarme para preguntar si todo estaba bien. Nos encerramos en el cuarto de mi abuela, lejos del bullicio de la fiesta. Fue entonces cuando me soltó la bomba que me dejó helada. Estoy embarazada, Carla, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. La noticia me impactó, pero lo que vino después fue peor. Y el padre es mi tío Marco. Marco. Mi tío Marco, el esposo de mi tía Rosa, la hermana de mi madre. Marco, el hombre que todos en la familia respetaban y admiraban porque siempre estaba dispuesto a ayudar a todos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo que Marco? Le preguntó, casi en un susurro, como si alguien pudiera escuchar detrás de la puerta. Daniela rompió en llanto. Entre sollozos, me contó que todo había sucedido durante una reunión familiar hace unos meses. Marco había bebido demasiado, y en un momento en que nadie estaba prestando atención, empezó a hablar en privado. Las cosas se salen de control. Ella insistía en que no sabía cómo pasó, que no fue consensuado, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Estaba aterrada, y con razón. Mi tía Rosa era conocida por su temperamento explosivo y su sentido del honor intachable. Daniela estaba segura de que, si Rosa se enteraba, no solo destruiría su matrimonio, sino que la expulsaría de la familia. Intenté calmarla, aunque por dentro estaba igual o más asustada que ella. ¿Y qué piensa hacer Marco? Le preguntó. Nada, me respondió, limpiándose las lágrimas. Me dijo que lo mantuviera en secreto, que nadie tiene por qué saberlo. Incluso me ofreció dinero para que me fuera de viaje por un tiempo. Mi estómago se revolvió al escuchar eso. Mi tío Marco, el hombre de apariencia perfecta, tratando de sobornar a su propia sobrina para encubrir algo tan horrible. Daniela, tienes que contarlo, le dije, aunque en el fondo no sabía cómo enfrentar esa verdad yo misma. Ella negó con la cabeza. No puedo, Carla. No puedo arruinar la familia. Esa noche no pude dormir. Me sentí atrapada entre la lealtad a mi prima y el deber de hacer lo correcto. ¿Cómo iba a mirar a mi tía Rosa a los ojos sabiendo lo que sabía? ¿Y si no dijo nada y todo salía a la luz de otra manera? Por primera vez en mi vida, no deseé ser parte de esta familia. Después de la confesión de Daniela, no pude mirarla igual. Tampoco podía ver a mi tío Marco sin sentir una mezcla de asco y furia. Pero peor aún, no sabía cómo comportarme con mi tía Rosa, quien seguía siendo la misma mujer amable y cariñosa de siempre, completamente ajena al huracán que se avecinaba. Pasaron unas semanas en las que trato de actuar como si nada estuviera mal, pero cada encuentro familiar se volvía una tortura. Marco evitaba cualquier conversación conmigo y yo hacía lo mismo. Daniela parecía cada vez más tensa, y su barriga, aunque aún pequeña, ya comenzaba a notarse. No pudimos ocultarlo por mucho tiempo. Una tarde, Daniela apareció en mi departamento sin aviso previo. Estaba pálida, con las manos temblorosas y los ojos llenos de pánico. Mi mamá sospecha algo, me soltó apenas cruzó la puerta. ¿Cómo que sospecha? Le preguntó, tratando de mantener la calma. Dice que me he estado comportando raro. Hoy por la mañana intenté hablar conmigo sobre cuidarme, y hasta insinuó que tal vez debería hacerme un chequeo médico. Carla, no sé qué hacer, me respondió, casi al borde del llanto. Tomé aire profundamente. Sabía que no podíamos seguir postergando lo inevitable. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y cuanto más esperáramos, peor sería. Tienes que decírselo, Daniela. No hay otra salida, le dije con firmeza. ¿Decirle qué? ¿Que estoy embarazada de su esposo? ¿Quieres que me maltrate? Porque eso es lo que va a pasar, Carla. Me va a maltratar. No puede seguir huyendo de esto. Rosa se va a enterar. Si no es por ti, va a ser por alguien más. Tal vez ya lo sospecha, y solo está esperando que lo confirme. No entiendes. Gritó, tapándose la cara con las manos. No es solo ella. Es toda la familia. Nadie me va a perdonar por esto.
La tensión en el aire era insoportable. Pero antes de que pudiera responderle, mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá. Carla, necesito que vengas a casa de Rosa ahora mismo, me dijo, su voz baja y tensa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Le preguntó. Rosa fue al médico esta mañana. No sé los detalles, pero encontré algo. Está muy alterada. Miré a Daniela, quien me observaba con los ojos llenos de terror. Sin decir una palabra, ambas sabíamos que se refería a ella. Cuando llegamos a casa de mi tía Rosa, la escena era peor de lo que imaginaba. Mi tía estaba en la sala, llorando desconsoladamente mientras mi madre intentaba consolarla. Marco estaba sentado en un rincón, con el rostro sombrío y las manos apretadas. Cuando nos vio entrar, sus ojos se cruzaron con los de Daniela por un breve segundo. Fue suficiente para confirmarlo, Rosa sabía algo. Daniela. Gritó mi tía al verla entrar. Se puso de pie de golpe y caminó hacia nosotras con los ojos llenos de furia. ¿Es cierto? ¿Es cierto lo que dijo el médico? ¿Estás embarazada? Daniela no pudo responder. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. En ese momento, sentí como si todo el mundo se desmoronara. Quería intervenir, pero mi mente estaba en blanco. Finalmente, Marco se levantó y habló. Rosa, cálmate. Déjala explicar. Mi tía lo miró confundida. ¿Explicar? ¿Qué hay que explicar, Marco? ¿Acaso tú sabías de esto? El silencio se volvió insoportable. Daniela cayó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su madre. Y entonces, mi tía soltó las palabras que nadie esperaba. ¿Quién es el padre? Preguntó, mirando directamente a Marco. La sala quedó en silencio. Nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Marco intentó hablar, pero Daniela se adelantó. Es alguien de la universidad, murmuró, con la voz apenas audible. La mentira fue evidente para todos los presentes. Rosa frunció el ceño, mirando a su hija como si pudiera ver a través de ella. No me mientas, Daniela. Dime la verdad. Antes de que Daniela pudiera responder, Marco intervino. Ya basta. Gritó, con una fuerza que nunca le había visto. Rosa, por favor. Esto no es el momento. La expresión de Rosa cambió de confusión a sospecha. Se volvió hacia Marco, como si acabaría de darse cuenta de algo que había estado frente a ella todo el tiempo. ¿Por qué estás tan nervioso? Le preguntó, con una calma que daba más miedo que sus gritos. ¿Acaso tú tienes algo que ver con esto? Marco no respondió. Su silencio lo delató. La explosión que siguió fue inevitable. Rosa gritó, lanzó insultos y hasta un vaso que se estrelló contra la pared. Daniela lloraba desconsolada, mientras yo intentaba calmar a mi madre, quien también estaba al borde del colapso. El caos se había desatado, y no había manera de detenerlo. Esa noche, la familia quedó rota en pedazos. Mi tía Rosa se fue a casa de mi abuela, llevándose a mis primos pequeños con ella. Marco se quedó solo, mientras Daniela se refugió en mi departamento. El secreto ya no era secreto, pero las consecuencias apenas comenzaron. Esa noche no dormimos. Daniela estaba en mi sofá, envuelta en una manta, pero su mirada estaba perdida en algún rincón oscuro de su mente. Intenté hablar con ella, pero cada vez que abría la boca, parecía arrepentirse de lo que iba a decir. La tensión era tan densa que apenas podía respirar. A la mañana siguiente, mi mamá me llamó temprano. Su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido años en solo unas horas. Rosa no ha parado de llorar. Estás devastada, Carla. ¿Qué vamos a hacer? Me preguntó, como si yo tuviera una respuesta mágica para arreglarlo todo. Lo único que pude decirle fue que necesitábamos tiempo. Pero sabíamos que el tiempo no solucionaría nada, solo nos daba un respiro para decidir cómo manejar el caos. Más tarde, mientras Daniela dormía en mi sofá, recibí un mensaje de texto inesperado. Era de Marco. Carla, necesito hablar contigo. Por favor, no le digas a nadie. No quería responder, pero la curiosidad me ganó. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de mi casa, lejos de donde alguien de la familia pudiera encontrarnos. Cuando llegué, Marco ya estaba ahí, con una taza de café en la mano y una expresión que mezclaba desesperación y arrepentimiento. ¿Qué quieres, Marco? Le pregunté sin rodeos. No estoy aquí para justificar lo que hice, porque sé que no hay justificación. Solo quiero que entiendas mi lado de la historia. Quise levantarme e irme en ese momento.
¿Qué lado de la historia podía justificar algo tan bajo? Pero me quedé. Necesitaba escuchar qué tan lejos llegaban sus mentiras. Fue un error, Carla. No sé qué me pasó. Daniela estaba ahí, siempre tan cercana, confiándome cosas que ni siquiera le decía a Rosa. Yo, confundí las cosas. ¿Confundiste las cosas? Repetí, incrédula. Sentí como la rabia subía por mi pecho. Daniela es tu sobrina. La hija de tu esposa. No puedes justificar esto como una confusión. Marco bajó la cabeza, como si mis palabras fueran golpes. Pero luego levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me dejó helada, miedo. Hay algo más que debes saber, dijo, con un tono que casi parecía una súplica. No sé si ese bebé es mío. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Daniela, no me lo dijo directamente, pero creo que estaba saliendo con alguien más en la universidad. Alguien con quien tuvo problemas. No estoy seguro, pero creo que me está usando para protegerlo. Mi mente comenzó a girar. Daniela no había mencionado a nadie más, pero tampoco había sido completamente honesta. ¿Podría ser cierto? ¿Era Marco solo un chivo expiatorio para encubrir algo más grande? ¿Y por qué te involucraste? Le espeté. Si sospechabas algo, ¿por qué no te alejaste? Marco no respondió. Su silencio fue suficiente. Tal vez había algo de verdad en lo que decía, pero eso no borraba lo que había hecho. Cuando regresó a casa, Daniela estaba despierta, sentada en el sofá con los ojos hinchados. Antes de que pudiera decir algo, me lanzó una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Te llamó Marco? Su voz era tranquila, pero en su mirada había una mezcla de desafío y miedo. Sí, admití. Me dijo que cree que el bebé no es suyo. ¿Es cierto? Daniela no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y comenzó a temblar. Entonces, como si algo dentro de ella se rompiera, confesó. ¿Hay alguien más?, murmuró. Pero no puedo decir quién es. ¿Por qué no? Le preguntó, desesperada. Daniela, tienes que ser honesta. Si ese bebé no es de Marco, tienes que decirlo ahora. Esto no puede seguir así. Daniela negó con la cabeza, su rostro lleno de angustia. No entiendes, Carla. Si digo la verdad, lo arruinaré todo. Es más fácil que todos piensen que Marco es el padre. Él puede soportarlo. Pero si digo quién es de verdad, nadie en esta familia me va a perdonar. No sabía qué decir. Por un lado, quería gritarle que estaba equivocada, que la verdad siempre era la mejor opción. Pero, por otro lado, entendía su miedo. Nuestra familia ya estaba al borde del colapso, una revelación más podría destruirla por completo. Esa noche, mientras Daniela dormía, recibí otra llamada. Era mi tía Rosa. Su voz sonaba fría, como si hubiera enterrado todos sus sentimientos para enfocarse en lo práctico. Carla, necesitamos hablar. Mañana nos reuniremos toda la familia en casa de mamá. Daniela también tiene que estar ahí. Esto no puede seguir así. Colgué el teléfono con el corazón en un puño. Sabía que el día siguiente sería decisivo. La verdad saldría a la luz, y las consecuencias serán devastadoras para todos. La mañana de la reunión llegó demasiado rápida. Daniela estaba pálida como un fantasma, y apenas había tocado la comida que le preparaba. Traté de convencerla una vez más de que dijera la verdad, pero su respuesta fue la misma, silencio. Cuando llegamos a casa de mi abuela, la tensión en el ambiente era casi tangible. La familia entera estaba reunida en la sala, con rostros serios y miradas que parecían buscar culpables en cada rincón. Mi tía Rosa estaba sentada en el centro, con una postura rígida y las manos entrelazadas sobre las piernas. Marco estaba a su lado, con la mirada fija en el suelo. Bien, comenzó Rosa, rompiendo el silencio. Estamos aquí porque ya no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Daniela, necesito que me digas la verdad. ¿Es cierto que estás embarazada de Marco? Todas las miradas se volvieron hacia Daniela, quien parecía encogerse bajo el peso de la atención. Estaba temblando, y por un momento pensé que iba a desmayarse. Pero entonces, respiró hondo y levantó la mirada. Sí, estoy embarazada, dijo en voz baja, como si las palabras fueran un castigo. La sala explotó en murmullos. Mi mamá intentó calmar a Rosa, pero mi tía levantó la mano, pidiendo silencio. Y ahora quiero saber algo más, continuó Rosa, su voz temblando de emoción contenida. ¿Es Marco el padre? Daniela abrió la boca para responder, pero en ese momento Marco se levantó de su asiento. No es necesario que digas nada, dijo,
con una firmeza que sorprenderá a todos. Yo soy el padre. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos miraron a Marco con incredulidad, mientras Rosa lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró Rosa, su voz rota. ¿Con mi propia sobrina? Marco intentó acercarse a ella, pero Rosa se levantó de golpe y lo empujó hacia atrás. No te atrevas a tocarme, gritó, con una mezcla de ira y dolor que llenó el espacio como un vendaval. Daniela comenzó a llorar, y mi mamá intentó consolarla, pero mi abuela, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló. Ya basta, dijo, con una autoridad que solo una matriarca puede imponer. Esto es un desastre, pero grita no va a arreglar nada. Necesitamos saber toda la verdad. Su mirada se fijó en Daniela. ¿Hay algo más que debamos saber? Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas nuevamente, y su cuerpo comenzó a temblar. Sabía que estaba al borde de colapsar, pero también sabía que este era el momento de decirlo todo. El bebé, comenzó, con la voz quebrada. El bebé no es de Marco. El impacto de sus palabras fue como una explosión. Rosa quedó paralizada, y Marco se desplomó en el sofá, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre él. Entonces, ¿de quién es?, preguntó mi abuela, con la voz firme. Daniela bajó la mirada, susurrando algo que nadie pudo escuchar. Habla claro, exigió Rosa, con los ojos llenos de furia. Es de Javier, mi novio, confesó finalmente Daniela, con un hilo de voz. Un murmullo recorrió la sala. Javier era un joven con el que Daniela había salido en la universidad, pero nadie sabía que su relación había llegado tan lejos. ¿Por qué, entonces, acusaste a Marco?, preguntó Rosa, su voz todavía temblando de ira. Daniela comenzó a llorar de nuevo, y fue entonces cuando la verdad completa salió a la luz. Javier tuvo problemas con la ley hace unos meses. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que si decía que era de él, su vida se arruinaría. Marco dijo que lo cubriría, que si alguien tenía que cargar con la culpa, sería él. La confesión cayó como una pérdida sobre todos los presentes. Rosa miró a Marco con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Tú sabías esto?, le preguntó, con la voz cargada de emoción. Marco asintió lentamente. No quería que nadie más saliera herido, Rosa. Sé que lo que hice fue estúpido, pero pensé que estaba protegiéndola, y a ti también. Rosa estalló en carcajadas amargas. ¿Protegerme? ¿De qué? De la verdad. Lo único que ha hecho es destruir todo. La reunión terminó en un silencio incómodo. Rosa salió de la casa sin mirar atrás, llevándose a sus hijos con ella. Marco se quedó sentado, derrotado, mientras mi abuela trataba de calmar los ánimos. Daniela, agotada y rota, volvió conmigo a mi departamento. El secreto había salido a la luz, pero el daño ya estaba hecho. Nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Los días después de la reunión fueron un caos absoluto. Rosa no regresó a casa. Se refugió en casa de mi abuela, llevando con ella a mis primos pequeños y jurando que nunca volvería a hablar con Marco. Su furia era comprensible, pero también desgarradora. Ver a alguien tan fuerte como mi tía desmoronarse de esa manera me dejó un nudo permanente en el estómago. Por otro lado, Marco no fue a trabajar durante días. Se quedó en casa, sumido en un silencio sepulcral. Algunos familiares intentaron hablar con él, pero él simplemente cerró la puerta o no contestaba el teléfono. Parecía estar en un estado de vergüenza perpetua, y aunque muchos en la familia lo juzgaban, también había quienes comenzaban a apiadarse de él. Daniela, mientras tanto, estaba atrapada en su propio infierno personal. En mi departamento, pasaba los días llorando o mirando al vacío, con las manos sobre su vientre cada vez más evidente. Apenas comía y evitaba hablar del tema. Me preocupaba por su salud, tanto física como emocional. Una tarde, recibí una visita inesperada, Javier, el novio de Daniela. Era un chico joven, alto y delgado, con una expresión de cansancio que lo hacía parecer mayor de lo que era. Entró al departamento con nerviosismo, sus manos temblando mientras sostenía una mochila gastada. Daniela lo vio entrar y su rostro pasó del miedo al alivio en cuestión de segundos. Tenemos que hablar, Daniela, dijo él, con voz firme pero suave. Ella lo miró durante un largo momento, y finalmente ascendió. Me excusé para dejarlos a solas, pero no pude evitar escuchar fragmentos de su conversación desde la cocina. Javier le pidió que dijera la verdad, que enfrentara las consecuencias juntos. Le aseguraba que ya no estaba en problemas con la ley, que había resuelto las deudas que lo perseguían. Pero Daniela seguía aferrándose al miedo. No entiendes, le dijo ella, con la voz quebrada.
Si mamá se entera de todo, no solo me odiará. Me desheredará, me sacará de su vida. Y a ti, te destruirán. Esta familia no perdona, Javier. No lo entiendes. ¿Y crees que esto es mejor? Respondió él, casi gritando. Estás dejando que alguien inocente cargue con un peso que no le corresponde. Si de verdad me amas, no puedes seguir ocultándolo. Sus palabras parecieron romper algo dentro de Daniela. Después de un largo silencio, accedió. Esa misma noche, volvimos a casa de mi abuela. Rosa estaba allí, al igual que Marco. Fue Daniela quien pidió hablar primero, aunque sus manos temblaban mientras se paraba en medio de la sala. Mamá, necesito decirte algo, empezó, con la voz apenas audible. Rosa la miró con dureza, como si no pudiera soportar otra mentira. Pero antes de que Daniela pudiera continuar, Javier dio un paso adelante. Yo soy el padre del bebé, dijo de golpe, con la voz firme. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Rosa lo miró como si fuera un extraño, mientras Marco cerraba los ojos y dejaba escapar un suspiro, como si un peso gigantesco hubiera sido removido de sus hombros. ¿Es esto cierto?, preguntó Rosa, mirando fijamente a Daniela. Daniela asintiendo, con lágrimas corriendo por su rostro. Quería protegerlo, mamá. Pensé que si decía la verdad, todos lo juzgarían, que tú me rechazarías. Por un momento, Rosa parecía incapaz de responder. Luego, se volvió hacia Marco, con el rostro lleno de una mezcla de desprecio y alivio. ¿Y tú? ¿Por qué asumes la culpa? Marco levantó la mirada, y por primera vez en días, habló con sinceridad. Porque pensé que podría manejarlo. Cometí muchos errores, Rosa, pero nunca quise que nadie más pagara por ellos. Solo quería protegerla. Rosa dejó escapar un suspiro largo, como si todo el aire hubiera salido de su cuerpo. Se sentó en el sofá, en silencio, mientras todos esperábamos su reacción. Finalmente, habló, pero su voz estaba llena de una profunda tristeza. No sé si puedo perdonarlos a ustedes dos, dijo, señalando a Daniela y Marco. Pero también sé que este bebé no tiene la culpa de nada. Su mirada se suavizó al ver a Javier. Y tú, si vas a estar en la vida de mi hija, más te vale estar a la altura. Porque no pienso permitir que nadie más la última vez. Javier calculando con determinación. Esa noche marcó el comienzo de un lento proceso de reconciliación. Rosa aún no podía mirar a Marco sin resentimiento, pero comenzó a hablar con Daniela nuevamente. Mi abuela, como siempre, trató de ser el pegamento que mantenía a todos unidos. Y aunque las cosas seguían tensas, parecía que finalmente había algo de esperanza. Pero, aunque la verdad había salido a la luz, el daño ya estaba hecho. La familia estaba rota, y reconstruirla no sería fácil. Los días posteriores a la gran confesión fueron una montaña rusa emocional. Aunque la verdad había salido a la luz, el proceso de sanar las heridas y reconstruir los vínculos familiares parecía imposible. Rosa seguía distanciada de Marco, aunque se veía obligada a convivir con él en ciertas reuniones familiares. Daniela, por su parte, intentaba mantener una relación más abierta con Javier, quien parecía dispuesto a demostrar que estaba preparado para asumir su papel como padre. Sin embargo, algo aún no encajaba. Las piezas del rompecabezas parecían estar en su lugar, pero había un aire de incertidumbre que me impedía sentir que todo estaba realmente resuelto. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a organizar sus cosas, encontré un sobre amarillo en uno de los cajones del comedor. Estaba dirigido a Marco y fechado unos meses antes de que todo explotara. Mi curiosidad me ganó, y aunque sabía que no debería, lo abrí. Dentro había una serie de documentos legales. Eran papeles de una demanda por acoso en la Universidad de Daniela. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. En los documentos se mencionaba que Javier había sido acusado de presionarla emocionalmente en varias ocasiones. De pronto, la versión de los hechos que Daniela había contado comenzó a desmoronarse en mi mente. Corrí al departamento para confrontarla. Cuando llegué, Daniela estaba en el sofá, acariciando su vientre mientras veía la televisión. No quería alterarla, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de descubrir. Daniela, tenemos que hablar, le dije, sacando los papeles del sobre. ¿Qué es esto? Su rostro perdió todo color al ver los documentos. Intentó quitármelos de las manos, pero fui más rápido. ¿Por qué nunca mencionaste esto? Dijiste que Javier estaba limpio, que no querías arruinar su vida, pero aquí hay pruebas de que él no es tan inocente como dices. Daniela se desplomó en el sofá, ocultando su rostro entre las manos. No quería que lo supieran, porque todo es mi culpa, dijo entre sollozos. Javier nunca me obligó a nada. Yo lo acusé porque estaba enojada con él. Habíamos tenido una pelea, y yo,
quería lastimarlo. Mis piernas comenzaron a temblar. Todo lo que habíamos creído hasta ahora estaba basado en mentiras. Daniela siguió hablando, como si finalmente estuviera liberándose de una carga insoportable. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que podía arreglarlo todo si Marco me ayudaba. Él siempre ha sido bueno conmigo, como un segundo padre. Pero nunca pensé que todo saldría tan mal. Nunca quise que mamá sufriera así. Esa noche llamé a mi abuela y a mi mamá para que vinieran a mi departamento. También le pedí a Rosa que estuviera presente, aunque no le dije por qué. Marco llegó más tarde, visiblemente nervioso por lo que estaba a punto de pasar. Cuando todos estuvieron reunidos, Daniela tomó la palabra. Con voz temblorosa y entre lágrimas, confesó la verdad completa. Desde su mentira sobre Javier hasta su manipulación de Marco para que asumiera la responsabilidad. La reacción de Rosa fue, como siempre, explosiva. ¿Todo esto por una mentira?, gritó, poniéndose de pie de golpe. ¿Sabes lo que nos has hecho, Daniela? ¿Lo que le ha hecho a esta familia? Daniela no intentó defenderse. Simplemente lloró, pidiendo perdón una y otra vez. Pero Rosa no podía contener su furia. Marco, dijo, volviéndose hacia su esposo. ¿Por qué aceptas cargar con todo esto? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Marco finalmente habló, con una calma que sorprendió a todos. Porque pensé que estaba protegiéndote, Rosa. Porque creí que nuestra familia era más importante que cualquier verdad. Pero me equivoqué. No debí mentir, y lo siento. Hubo un largo silencio después de sus palabras. Rosa, aún enfurecida, salió de la habitación. Mi abuela intentó calmarla, pero todos sabíamos que la relación entre ellos estaba demasiado dañada. Con el tiempo, las cosas comenzaron a tomar un rumbo diferente. Javier regresó a la vida de Daniela, aunque bajo la estricta vigilancia de mi tía Rosa. Daniela, por su parte, comenzó a ir a terapia para lidiar con los problemas que la habían llevado a mentir en primer lugar. Rosa y Marco finalmente decidieron separarse. Aunque era doloroso, Rosa dijo que necesitaba tiempo para sanar, y Marco aceptó sin protestar. A pesar de todo, ambos acordaron seguir siendo padres presentes para sus hijos. La familia nunca volvió a ser la misma, pero de alguna manera, encontramos una nueva normalidad. Daniela dio a luz a una hermosa niña unos meses después, y aunque las circunstancias no eran ideales, el bebé trajo un rayo de esperanza a nuestras vidas. A veces pienso en todo lo que pasó y en cómo una mentira puede destruir tanto en tan poco tiempo. Pero también aprendí que incluso en medio del caos, hay espacio para la redención y la reconstrucción. No fue un final perfecto, pero fue un comienzo para algo nuevo. Y eso, creo, es lo mejor que podíamos esperar.